Lo más seguro es que Ethereum se convierta en el número 1 del CoinMarketCap. Y el secreto está en las capas 2 que hoy día existen sobre la base de Ethereum. Os voy a contar por qué este puede ser el combustible que dispare a Ethereum como si fuera un cohete hasta la luna. Veremos qué tecnologías hay detrás, qué es un rollup y en cuál de ellos merece la pena invertir. Y si estáis preocupados, no os preocupéis, porque os quiero decir que este cohete todavía no se ha ido a ninguna parte. Hace poco en el canal publiqué el top 5 de monedas fundamentales que yo tengo en mi cartera. Sobre Chia ya tenemos un playlist en el canal. Sobre Bitcoin también tenemos vídeos sobre la tokenómica y los fundamentales, que os pondré también aquí los enlaces. Hoy vamos a hablar sobre uno de los tres que nos quedan, que es Ethereum. En concreto nos vamos a enfocar en las capas 2 y 3, de las que tanto se está empezando a hablar hoy en día. Os voy a contar por qué este puede ser el combustible que dispare a Ethereum como un cohete. El objetivo de las capas 2 son mejorar ciertos aspectos de las blockchains. En cada blockchain existen tres propiedades, las cuales los usuarios buscamos. La primera es descentralización, la segunda seguridad y la tercera es escalabilidad. Vamos a ver cada una de ellas. Descentralización significa que no queremos nosotros como usuarios que haya un órgano central que maneje toda la red. Lo segundo es la seguridad. No queremos que haya hackers que puedan robar nuestras monedas. Lo tercero es la escalabilidad. Lo que queremos es que haya el máximo número de transacciones que sean enviadas en el mínimo tiempo posible y pagar por esto las menores comisiones posibles. Solo podemos tener 2 de 3 propiedades en cada blockchain. No se pueden tener las 3 a la vez. Esto es lo que se le llama el trilema. De estas 3 siempre habrá que elegir 2. Si queremos un blockchain que sea muy seguro y descentralizado, entonces perderemos en escalabilidad. Si queremos un blockchain que sea muy escalable con transacciones muy rápidas y a la vez muy seguro, lo que estaremos perdiendo será descentralización. Este es el ejemplo de Ripple. Es muy rápido, puedes enviar tokens con unas comisiones además irrisorias, es muy seguro, pero la descentralización brilla por su ausencia. Bitcoin es descentralizado y seguro. Cualquier persona, cualquier minero puede participar en la minería, puede participar con su miner. Eso crea descentralización, eso crea seguridad, pero es muy poco escalable, es muy lento. Solo puede operar con 7 transacciones al segundo. Esto es una velocidad muy lenta y además las comisiones cuando la red se congestiona son bastante altas. Ethereum también era muy lento cuando estaba en Proof of Work. Después de pasarse al Proof of Stake consiguió algo de escalabilidad, pero esta escalabilidad no es suficiente. Ahora mismo puede operar un total de más o menos unas 15 transacciones al segundo con un límite al día de 1 millón de transacciones. Esto lo hace un blockchain muy lento. No podría cubrir las necesidades de todas las personas, sobre todo si hablamos de un mass adoption, de un desarrollo del mundo cripto donde entren cada vez más usuarios. Con el Proof of Stake el sistema es descentralizado. Hay miles de nodos, cualquier persona puede de hecho levantar un nodo, no es un sistema centralizado. También es seguro gracias a los tokens que se envían, que se hacen staking y de esa manera los nodos validan las transacciones, pero es poco escalable como hemos hablado. Y aquí es donde entra la capa 2. Al final, el objetivo es, sobre esa descentralización y seguridad que ofrece la capa 1 de Ethereum, mediante el Proof of Stake, organizar capas 2 que le den escalabilidad. Hoy veremos cómo lo hacen, qué tecnología hay detrás, qué proyectos hay, cómo de escalables de verdad son, qué ha conseguido hacer la red Ethereum gracias a esta capa 2 y cuáles de ellos tienen más perspectivas de cara al futuro. Vamos a ver qué hace la capa 2. Por supuesto, lo que hace es la escalabilidad, pero no queremos escalabilidad sin más. Necesitamos que esa segunda capa herede las propiedades de la primera. Y sobre todo estamos hablando de seguridad y descentralización. Os quiero decir que a día de hoy lo están consiguiendo hacer. La escalabilidad se consigue gracias al sharding. El sharding consiste en reunir varias transacciones y enviar a la capa 1 solo el resultado de ellas. Así cada capa cumple su función. La capa 2 está cumpliendo la función de juntar varias transacciones, por tanto darle escalabilidad, y la capa 1 está respondiendo por la seguridad y la descentralización. Pongamos un ejemplo. Hay 100 transacciones que se juntan como si fuera una bolsa en un paquete y se envía el resultado de ellas a la capa 1. Seguramente habréis oído hablar de la palabra rollup, enrollado. Esto es justamente lo que pasa. Estas transacciones se están enrolando en lo que sería un paquete de datos que se envían a la capa 1. Y lo que hemos conseguido es meter 100 transacciones en el lugar que ocupa una sola transacción en la red principal de Ethereum. ¿Qué pasa con las comisiones? Pues que se paga solo por una comisión. Pongamos que la comisión en la red principal de Ethereum vale $4, pues estarían pagando esos $4 pero metiendo 100 transacciones, por lo que cada transacción que se hace en la capa 2 pagaría una centésima parte, 4 céntimos. Vamos a ir más en detalle a la tecnología. Hay que tener en cuenta que la capa 2 nos da escalabilidad. Ahí no existe ni seguridad ni descentralización. Cuando ya pasamos ese paquete de datos a la capa principal,
entonces ahí sí que tenemos ya tanto descentralización como seguridad. Lo que nos tenemos que preguntar es cómo asegurarnos de que lo que está ocurriendo en esa segunda capa, en el momento en el que se empaquetan esas transacciones, se está haciendo de una manera justa y honesta. Esto lo veremos un poquito más tarde. Lo que ahora queremos ver como conclusión es que gracias a la capa 2 estamos consiguiendo meter muchas más transacciones en lo que antes ocupaba una sola transacción. De esta manera lo que hacemos es conseguir más velocidad en la blockchain principal y con unas comisiones mucho más bajas. Ahora imaginaros por un momento cuántas capas 2 pueden existir, cuántos rollups. Hoy en día existen Arbitrum, Optimism, zkSync, Aztec, pero pueden existir muchas más y todas ellas se dedican a lo mismo, a meter en menos espacio más transacciones y de esta manera hacer que la red sea más escalable, más rápida y más barata. La función que realizan los rollup la pueden realizar de dos maneras distintas. La primera es de forma optimista y la segunda es con conocimiento cero. De aquí vienen los nombres, Rollup Optimistic o Rollup ZK, que es Zero Knowledge, con conocimiento cero. Estos dos rollups hacen la misma función, pero la realizan de manera diferente. Mientras que ZK comprueba la veracidad de todas las transacciones fuera de la blockchain principal, y envía ya a la capa 1 el resultado de esa veracidad, las optimistas publican solo las pruebas de error si es que creen que hay cierta sospecha de que algo se haya hecho con algún error o de forma maliciosa. Al fin y al cabo, ambas parten de postulados distintos. Mientras que el Zero Knowledge está comprobando la veracidad de todas las transacciones, por lo cual él parte desde un principio de que no sabe nada, por eso se llama cero conocimiento, pues las optimistas parten del principio de que todo está bien, a no ser que se demuestre lo contrario. Y por eso solo van a publicar los datos erróneos o las pruebas de que hay datos erróneos. Si queréis información más técnica, más detallada, podéis ver los enlaces que os voy a poner en la descripción de este vídeo, a las páginas de Ethereum y de otros recursos que están dedicados a los Layer 2. Como hacemos siempre con cada proyecto, nos tenemos que preguntar quién está detrás de estas soluciones de capa 2. ¿Por qué no está Ethereum? ¿Por qué no está Vitalik Buterin? No es porque ellos no sepan cómo hacerlo, por supuesto que no, y no es que ellos lo den como outsourcing, ¿no? Como que lo deleguen, sino que ellos lo dejan en la comunidad, porque el mismo Vitalik Buterin cree que si hay muchos equipos que a la vez están desarrollando herramientas para darle escalabilidad a Ethereum, esto se conseguirá de una manera mucho más potente y mucho más rápida, y el resultado final será mucho mejor que si no fuesen ellos los únicos que desarrollasen estas soluciones de capa 2. Os voy a dejar en la descripción en este vídeo herramientas para analizar los riesgos de cada una de estas soluciones de capa 2, porque por supuesto existen riesgos. No podemos comprobar cuál es el código, no podemos comprobar cómo de bien está hecho y cómo de bueno es el equipo al 100%. Tendríamos que auditar cada parte del código, esto es muy caro, esto no es posible, no tenemos tantos recursos. Es verdad que tampoco sabemos a ciencia cierta lo bueno que es el código y no podemos comprobarlo de Vitalik Buterin, pero si con Ethereum podemos estar más seguros porque es un equipo grande, porque es una tecnología que lleva ya muchos años, porque tenemos a grandes programadores detrás de él y grandes fondos que han invertido en Ethereum, con las capas 2 no podemos estar tan seguros. Es una tecnología muy nueva, con equipos muy jóvenes, son, digamos, startups que muchas veces no tienen esos fondos de inversión tan potentes detrás de ellos y que sobre todo es una tecnología nueva, que no está todavía comprobado todos los riesgos y todos los posibles puntos débiles que pueden ser hackeados, Por eso es muy importante que aunque esto sea capa 2 de Ethereum, no penséis que esto tiene que ver con Ethereum y que podéis confiar en estas soluciones de capa 2 tanto como en la capa 1, como en Ethereum, en la red principal. Ahora hablemos de qué han conseguido hacer, a qué han conseguido llegar a día de hoy. El mercado total de las soluciones capa 2 de Ethereum es de 10.000 millones de dólares, que es bastante. Aparte de eso, y lo más importante, es el objetivo de estas soluciones de capa 2, pues han llevado la escalabilidad de Ethereum, que antes era de 1 millón de transacciones diarias, a 4,5 millones de transacciones diarias. Ya a día de hoy podemos hablar de que se ha escalado la red Ethereum gracias a las soluciones de capa 2 4-5 veces. Hay que entender que esto ya es bastante, y eso que se pueden crear muchísimas más soluciones de capa 2, muchísimos más rollups. Aparte las comisiones. Las comisiones, os voy a poner aquí una tabla comparativa, las comisiones han pasado a costar entre 50 y 100 veces menos. Y esto es entendible, porque si cada rollup puede meter 100 transacciones en lo que antes era una transacción, pues la comisión se va a dividir por 100.
Es verdad que esto es más simplificado, hay algunos elementos más en las comisiones de los rollups, pero en términos generales esto es así. Por supuesto que tanto la Fundación Ethereum como el mismo Vitalik Buterin siguen muy de cerca estos proyectos, estas soluciones de capa 2, estos rollups. Siguen muy de cerca tanto a los equipos como a las tecnologías que se están implementando, y en algunas de ellas incluso invierten. Esta es nuestra tarea. Si queremos invertir, y al final es el objetivo también de estudiar esta tecnología, para saber cuáles de estos proyectos tienen más perspectivas, uno de los elementos que tenemos que analizar y descubrir es qué fondos de inversión están interesados por un proyecto y han invertido o por otro. Voy a citar las palabras del propio Vitalik Buterin. Los rollups optimistas serán reemplazados por los rollups de conocimiento cero. Por lo tanto, sabemos que los rollups de conocimiento cero son el futuro, son aquellos en los que tendríamos que invertir. Y estoy seguro de que en el siguiente hype va a haber mucho revuelo alrededor de los rollups de conocimiento cero. A día de hoy, ¿qué podemos hacer? Pues podemos mirar a los rollups optimistas, que son los que existen. Y tenemos que tener en cuenta que en algunos de estos rollups optimistas han invertido fondos de inversión muy importantes. Por ejemplo, en Optimism invirtió Andreessen Horowitz, uno de los fondos más importantes de inversión dentro de las criptos, pero también invirtieron otros muy grandes en Arbitrum. Podemos mirar los rollups que existen y varios de ellos se publican en la página web de Ethereum. Aunque los veáis en la página web de Ethereum, esto no quiere decir que no tengan riesgos, eso tenedlo siempre en cuenta. Como los rollups optimistas saben que el futuro está en los rollups de conocimiento cero, ya han anunciado que están creando soluciones las cuales van a implementar también en sus capas 2 soluciones de conocimiento cero. Por eso también podemos ver los rollups optimistas como posibles inversiones de cara al futuro. Vamos a resumir. Ethereum ha conseguido escalar ya su infraestructura gracias a la capa 2 4 veces, y además los proyectos de capa 2 están atrayendo otros proyectos de capa 3. La escalabilidad de Ethereum va a ser brutal. Esto solo es cuestión de tiempo, estoy seguro al 100%. Y como consecuencia, muchos blockchains van a dejar de existir, van a morir. Porque antes, si os acordáis, salían blockchains y decían: yo soy como Ethereum, tengo contratos inteligentes y demás, pero mirad qué lento es Ethereum, yo soy más rápido, o yo soy más barato. Ahora, después de implementar capa 2, capa 3 y demás, Ethereum va a ser súper escalable, va a ser súper barato. Por lo tanto, esos otros blockchains no van a tener nada que ofrecer. Por eso Ethereum se está convirtiendo ya en ese blockchain que poco a poco va a poder satisfacer las necesidades de la absoluta mayoría de usuarios. Voy a hacer otro vídeo en el que analizaré todos los rollups que existen y que van a salir al mercado. Analizaremos qué categorías hay, analizaremos más en fondo la tecnología que hay detrás, pero sobre todo analizaremos lo que nos interesa, en cuáles de ellos compensa invertir más que en otros, qué equipos hay detrás, qué fondos de inversión, quiénes son los fundadores, cuáles son las perspectivas de futuro. Vamos a analizarlo todo, a calcularlo todo en otro vídeo. Pero lo que os puedo decir con total seguridad es que a día de hoy no hemos perdido ningún tren, no nos hemos perdido nada. Sí, es verdad que hay ciertas monedas como Arbitrum, Optimism, como Matic de Polygon, que ya cotizan. Y es verdad que Matic, por ejemplo, de Polygon ya cotiza desde hace años y ya ha dado bastantes X. Y ahora tiene una capitalización de unos 7.000 millones de dólares, en lo que seguramente será el suelo de mercado. Pero los otros tokens como Arbitrum o Optimism no han enseñado todavía nada, no han tenido un crecimiento espectacular. Vamos, no han tenido ningún crecimiento. Voy a enseñaros las gráficas tanto de Optimism como de Arbitrum, en la que podéis ver los precios. Y como veis, no nos hemos perdido nada. No hemos perdido absolutamente ningún tren. Al contrario, los rollups ZK, aquellos como por ejemplo ZSync, Starknet, están solo por salir. Y yo estoy seguro que en el siguiente ciclo de mercado todo el hype va a estar alrededor de la escalabilidad de Ethereum y seguramente esté alrededor de los proyectos que tengan rollups ZK. Me gustaría resumir de esta manera. Ethereum es la capa 1, la red principal, la cual atrae proyectos que construyen una capa 2 para ayudar a la escalabilidad de la red principal. ¿Esto no recuerda algo? ¿No recuerda a esos proyectos de capa 0 que atraen otros blockchains para que construyan la capa 1? Por ejemplo, Cosmos o Polkadot. Cuando Gavin Wood se fue de Ethereum y creó su propio proyecto, Polkadot, él no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba siguiendo Ethereum de desarrollo a futuro. Él no estaba de acuerdo con el Proof of Work, él no estaba de acuerdo con la centralización de Ethereum y por eso se fue para crear esa capa 0 en la cual pudiesen construir otros blockchains, otros proyectos. A día de hoy que vemos que Ethereum está ya en Proof of Stake, pasó del Proof of Work
y que ya está creando una capa 2, la cual le está dando escalabilidad. Los rollups serían como las capas 1, los parachains de Polkadot. Igual pasa en Cosmos, que se construyen capas 1 en base a Cosmos. Podemos decir que en el fondo es lo mismo, que la capa 1 de Ethereum en verdad es una capa 0 sobre la cual se están construyendo otras soluciones que le dan escalabilidad a la red principal. Y además Ethereum pasó de Proof of Work a Proof of Stake. O sea, en el fondo podemos decir que Ethereum está progresando y está persiguiendo esa ideología por la cual se fue Gavin Wood de Ethereum en su día. Es verdad que no es lo mismo, que son soluciones parecidas, estoy hablando de Cosmos, de Polkadot y de Ethereum, pero yo creo, en mi opinión, que va a haber sitio para todos, tanto para Cosmos como para Polkadot. Y así hemos analizado otro de los proyectos de mi top 5 de monedas fundamentales. Hemos visto las capas, hemos visto las transacciones, cómo son de rápidas, cuáles son los costes, qué tecnologías están implementando y cuáles son los planes de futuro. Aparte de eso, cuáles son las perspectivas de futuro a la hora de invertir, o bien en Ethereum o bien en rollups. Nos quedarían dos proyectos dentro de ese top 5 de monedas fundamentales que son Polkadot y Cosmos. Los analizaremos también bajo lupa. Pero antes de eso, en el siguiente vídeo vamos a analizar los rollups. ¿Cuáles existen? ¿Qué equipos están detrás de estos rollups? ¿Cuáles son las tokenomics? ¿En cuál de ellos va a compensar más invertir que en otros? Y a lo mejor parte de esos rollups los podemos usar como monedas para rebalancear nuestras carteras desde otros activos y así incluirlos en nuestros portfolios. Comentad debajo en el vídeo qué es lo que pensáis sobre las soluciones de capa 2. Si pensáis que le pueden dar esas perspectivas de las que he hablado en el vídeo a Ethereum, si puede llegar a conseguir el primer puesto Ethereum gracias a esta escalabilidad, o por el contrario no, Bitcoin siempre va a mantener el primer puesto. Y si pensáis que Ethereum puede llegar a conseguir el primer puesto en el CoinMarketCap, poned el año en el que pensáis que esto podría ser posible. Si pensáis que no, pues defended por qué pensáis que Bitcoin seguirá manteniendo el primer puesto.